Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video que te he preparado para darte un repaso de las leyes de los exponentes. Estaremos viendo ejercicios en la plataforma de DATQuiz y estos ejercicios, problemas, nos ayudarán a seguir practicando, repasando las leyes de los exponentes y verás que al final te las vas a terminar aprendiendo sin darte cuenta. Vamos a empezar. Bien, si viste los videos anteriores, te habrás dado cuenta que mi intención no es que te aprendas las reglas de los exponentes, pero si sigues desarrollar y simplificar, te vas a dar cuenta que llegas precisamente a esa regla de los exponentes. Voy a ver 3 ejemplos que son los que te voy a ayudar a diferenciar y que te van a ayudar a resolver estos ejercicios. Por ejemplo, este se llama producto de bases iguales. Este producto de bases iguales, por ejemplo, a cuadrada por a cúbica. A cuadrada, que es a por a cúbica, 3 veces multiplicada por sí misma la a, ¿sí? Ya desarrollé y ahora simplifico y equivale a 5 veces multiplicada por sí misma la a. Se llama producto de bases iguales porque es una multiplicación y observa que las bases son las mismas. La multiplicación que le llamo producto y las bases son las mismas. Y aquí podemos deducir que en el producto de bases iguales los exponentes se suman. 2 más 3 me da este 5. Vamos a ver otro ejemplo. Este segundo ejemplo se llama potencia para potencias. Es una potencia aplicada a otra potencia. Tú trata de leer lo que dice aquí. Dice a cuadrada elevada al cubo. O sea que tienes a cuadrada y la vas a multiplicar por sí misma 3 veces. A cuadrada, que es a por otro a por nuevamente a por a. Y eso es igual a, ya desarrollaste, ahora simplificas y te das cuenta que son 6 veces multiplicada por sí misma la a. Resulta entonces que una potencia para potencias, los exponentes se multiplican. En este cociente de bases iguales, se llama cociente porque es una división y observa que las bases son iguales. ¿Sí? Obviamente las potencias no. Por ejemplo, a cúbica entre a cuadrada. ¿A qué es igual? A cúbica, que lo desarrollo, a cuadrada también, y también lo puedo después simplificar. A por a entre a es 1, a entre a 1, y el resultado entonces sería simplemente a la 1 o a. Y entonces el cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Esto yo creo que es lo que crea más confusión en esto de leyes de los exponentes. Lo único que tienes que ver es entonces desarrollar y simplificar. ¿Por qué? Porque a veces se suman, como en el primer caso, a veces se multiplican y a veces se restan, pero son distintos. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con este ejemplo que dice f elevado a la menos 5 y a su vez elevado a la menos 2. Esta es una potencia para potencias, parecido al ejemplo 2, donde los exponentes, como ya vimos ahí, se multiplican. Entonces simplemente basta con multiplicar menos 5 por menos 2, menos por menos más, y 5 por 2 son 10. Entonces sería f a la 10 positivo. Vemos este siguiente, que es menos 3 elevado a la menos 3. Este vale más como desarrollarlo. Menos 3 por otro menos 3 por otro menos 3. Menos por menos sería negativo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Esa sería entonces nuestra respuesta. Cabe aclarar que cuando la potencia sea impar y esté elevado un signo negativo a potencia impar, el resultado será negativo para que no estés multiplicando tantas veces o te preocupes tanto por el signo. Observa este otro, que es producto de bases iguales. Y en el producto de bases iguales los exponentes se suman. Entonces la suma de 9 menos 5 en realidad es una resta y el resultado sería x a la cuarta, porque 9 menos 5 me da 4. ¿Okay? Otra manera de verlo es lo que habíamos visto de los exponentes negativos. X a las 9 es 9 veces multiplicada por sí misma la X.
y, espero no haberme pasado ninguna, x a la menos 5 la puedo hacer positiva si está en el numerador y lo cambio al denominador, se lo pongo aquí abajo. Y entonces ya puedo simplificar 5x de aquí y me quedarán 4, que es x a la cuarta. Esa es la manera de resolverlo, desarrollando y después simplificando. Observa este otro, este es una potencia de potencias, ¿sí? Es 5 al cubo elevado a la cuarta, es como el segundo caso, donde los exponentes se multiplican. Entonces 3 por 4, 12, sería 5 elevado a la 12. Ya tengo esa opción, no necesito estar multiplicando 5 por 5, etc. 12 veces 5. Este otro ejemplo también es potencia de potencias. Ya vimos que los exponentes se multiplican, menos por menos más, y 2 por 4, 8. Entonces simplemente es c a la 8. Este siguiente ejemplo es una multiplicación y fíjate que las bases son las mismas, entonces es un producto de bases iguales, donde los exponentes se suman. Entonces sumas 9 menos 2, en realidad es una resta. Te queda 7 positivo. Sería 5 a la 7. Un poquito de teoría, que en realidad es como también la manera para que te aprendas las reglas sin querer. Esta es una división, ahí está. Entonces es un cociente y observa que las bases son iguales. En un cociente de bases iguales, lo que sucede es lo que vemos aquí en el tercer caso. N por A entre N por B, multiplicar las bases por los exponentes, dividir. N elevado a la A más B, se mantiene la base, los exponentes se suman. N a la B menos A, se mantiene la base, los exponentes se restan. Y el otro también es el mismo caso, pero ¿qué se resta? A menos B o B menos A. Y observa que lo que restamos es el de arriba, numerador, menos el denominador, menos el de abajo, entonces sería A menos B. Vemos el siguiente. Esta es potencia de potencia de potencia, o potencia para potencia. 3 potencias, pero la regla dice que en potencias para potencias los exponentes, observa el ejemplo, se multiplican. Y entonces simplemente hay que multiplicar 5 por 2, 10, por 2, 20. Entonces es h elevado a la 20. En el siguiente, observemos que es a por b elevado a la m. Ahí indicas que los que están elevados a la potencia m es todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, tanto la a va a la m como la b también. Por lo tanto, el único caso que corresponde es este tercer caso, a a la m, b a la m. ¿Sí? Es para los dos. Este es una multiplicación, así se observó, multiplicación y las bases son las mismas, entonces se llama producto de bases iguales y ya vimos que los exponentes se suman, sumando respetando los signos. 11 menos 3 menos 4, sería 11 menos 7, que es 4, x a la cuarta. También potencia de potencia de potencia, los exponentes ya vimos, se multiplican. 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Sí? No se suman, no caigas en la trampa. Entonces se multiplican 2 por 2, 4, por 2, 8. Y algo que habíamos visto de potencia 0 es que es igual a 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Este es un cociente de bases iguales. Observa la diagonal que está señalando una división. 5 a la quinta y 5 a la menos 3. Aquí dice que en cociente de bases iguales los exponentes se restan. Entonces tú restarías 2 menos 3. Entonces en realidad va a ser una suma de 2 más 3 que te da 5.
¿Cómo es eso? Sería 5 a la quinta el resultado entonces. Lo explico de otra manera. 5 al cuadrado y 5 a la menos 3 entre 5 a la menos 3. Habíamos visto que si tenías una literal elevada a un exponente negativo, lo cambiabas hacia el... Si estaba en el denominador, si estaba abajo, lo subías y cambiaba el signo del exponente. Entonces, en realidad, este 5 al cuadrado es 5 por 5. Y este 5 al cubo lo que voy a hacer es subirlo al numerador y ya sería 5 al cubo en realidad. Como todos estos se están multiplicando, entonces equivale a 5 a la quinta. Esa es otra manera de explicártelo y de resolverlo. Bien, este otro en realidad es la fórmula, es potencia de potencias. Y tú sabes que en una potencia de potencias, como aquí lo tengo señalado en el segundo caso, los exponentes se multiplican. Por lo tanto será no suma, no división, no resta, sino multiplicación. La segunda opción. Igual la teoría es potencia de potencia. ¿Qué pasa con potencia para potencia? Se multiplican las bases y exponentes, los tres, A, B, C, o dejas la base, se multiplican exponentes, se restan o se suman. Acabamos de ver que se multiplican las potencias. Entonces la segunda opción es la correcta. Lo mismo, ¿te fijas? Es potencia de potencia, ya te los vas aprendiendo. Los exponentes se multiplican. Este es producto de bases iguales. Ese es el primer caso que habíamos visto. Si las bases son las mismas y estás multiplicando, los exponentes aquí es suma. M más N, entonces. Es una división. 4 elevado a la quinta entre lo mismo, un número, el que tú quieras pensar. 20 entre 20 es 1. 45 entre 45 es 1. No sé cuánto de 4 a la quinta, pero dividido entre 4 a la quinta te va a dar 1. Puedes seguir también, esta regla, cociente de bases iguales. ¿Qué pasaría con los exponentes? Se restan 4 a la quinta dividido entre 4 a la quinta, dejo la misma base 4 y los exponentes se restan, sería 5 menos 5 es 0. Y recuerda que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Esa es otra manera de resolver. Igual, potencia para potencia. Y esos los exponentes se multiplican. Entonces multiplicas 3 por el menos 4. 3 por 4, 12, pero es negativo. ¿Sí? Entonces equivale a 12 elevado a la menos 12. Normalmente el resultado no lo expresas con un exponente negativo, sino lo tienes que cambiar a exponente positivo. Entonces lo que haríamos sería cambiarlo al denominador y entonces cambia el signo del exponente. Observo entonces que sería 1 entre 12 elevado a la 12. Me quedaría con la segunda opción porque la primera marca el 12 positivo y no habíamos visto que era negativo, o cambiándolo al denominador ahora sí sería positivo. Entonces es la segunda opción. Este es productos y están elevados a una potencia. Entonces cada uno se eleva. Es como potencia para potencias, pero tienes un producto dentro de esta potencia. Entonces, x a la quinta va al cubo y y a la cuarta también va al cubo. Y una potencia de potencia, los exponentes se multiplican, por lo tanto será x a la 5 por 3, que son 15, por y a la 4 por 3, que son 12. Esa sería tu respuesta. Bien. Pues esto sería todo por este video. Nos seguimos viendo. Échale muchas ganas y a practicar.